trabaja con Martes. Sí, es verdad que ha trabajado con Stanley Kubrick, pero ha trabajado también con Martes y 13, que esto tiene su cosa. Lo bizarro no hay que olvidarlo nunca, ¿eh? Esto es importante. Y desde entonces la verdad es que hemos tenido siempre una relación bastante estrecha y bueno, pues nos hemos hablado, nos hemos visto, pero como muy, en fin, que aunque hablábamos con confianza, pero nos veíamos menos. Pero desde hace 2 años nos vemos mucho. Y después de hacer juntos trabajar en Wax, los dos, durante todo el tiempo de rodaje, yo cuando acabó le dije, oye, yo la verdad es que creo que tú tienes un libro y a mí me encantaría pues, poderlo hacer. Y nos pusimos en un proceso de entrevistas de un mes, durante muchas horas al día, y casi un proceso muy enriquecedor. Y de ahí ha surgido este libro, que bueno, pues lo hemos trabajado con mucho cariño y con mucha emoción los dos. Y que ha desembocado después en que después hemos vuelto a trabajar. Hemos rodado el mes pasado, hemos vuelto a rodar juntos. Hemos rodado un cortometraje en Málaga, que espero que bueno, en otras ediciones o en otro momento tengamos oportunidad de que lo veáis, que se llama La cañada de los ingleses, que hemos tenido a Manuel Bandera, Nadia Santiago, Leonor Woodlin y Colin ha hecho una maravillosa sirena muy interesante. Por tanto, desde ahí, bueno, pues yo creo que somos los dos. Yo considero un poco que cuando alguien hace un libro sobre la vida de alguien o sobre la obra de alguien, es verdad que quien lo escribe lo plasma y quien lo ordena, lo sistematiza, pero bueno, quien pone el alma y la carne es obviamente en este caso Colin. Tuvimos la suerte de que Ray Harryhausen nos hiciese el prólogo. Él tenía una relación muy estrecha con Ray y curiosamente ha sido lo último que ha hecho Ray antes de fallecer, este prólogo, porque falleció un mes después. El libro está editado por Pygmalion dentro de la colección Limier. Y yo estoy muy contento de cómo es el primero que hago con ellos y estoy muy contento de cómo ha quedado, porque la verdad es que tiene una calidad, bueno, que los autores no siempre tenemos la oportunidad de que nos den ni tantas imágenes, ni que nos las den tan elaboradas, ni que estén tan bien, ¿no? Y en ese aspecto tenemos mucha suerte. Y cuenta con un aspecto que me parece absolutamente importante, que es el mundo gráfico, ¿no? Bueno, pues tiene 300 fotografías, 300 imágenes, tiene una portada además también de lo más bueno, comiquera y de lo más relacionada con el género, porque hecha por Daniel Fumero, que tiene un portal que es tumbabierta.com, es muy interesante, es un diseñador muy bueno, que bueno, pues, la verdad es que últimamente todas las cosas que estoy haciendo yo pues las hace él y estoy muy contento. Y en esta portada, que la tenéis allí, hay una serie de elementos que son, bueno, pues que me parecen importantes en la trayectoria de Colin. Si miráis abajo están algunos de los personajes principales de La historia interminable, con tres elementos más. Uno son los simios de 2001 de Stanley Kubrick, que es el primer trabajo en cine, la primera ocasión que trabaja en cine Colin de forma continuada y de forma importante. Uno de los iconos del cine de terror, que es Vincent Price en el Dr. Fives, que hizo la máscara, y la medusa de Furia de Titanes, que bueno, pues era por supuesto un modelo de Ray Harryhausen, pero él después hizo la animatrónica de la cabeza cortada, entre muchísimos otros elementos, o el Calibos que hemos visto antes en pantalla. Por eso siempre me gusta explicar la portada, porque son elementos importantes, y él está junto a una de las criaturas que a mí más me gustan y más me llaman la atención, que es el monstruo que en el rodaje lo llamaban Dino, en honor a Dino de Laurentiis, y es el monstruo de la grieta de Juan Piquer.
Obviamente entra los grandes títulos de Colin, de los que yo he querido reivindicar una serie de, sobre todo su nombre, ¿no? Es verdad que está La historia interminable, es verdad que está 2001, es verdad que están las grandes películas, pero también muchas otras en las cuales normalmente no se ha hecho tanto hincapié y su colaboración ha sido decisiva. Colin ha sido un hombre que le ha dedicado siempre más tiempo a trabajar que a intentar promocionarse dentro de la industria. Por eso, si vosotros miráis los créditos, los títulos de crédito de La historia interminable, a Colin no le veis. En la segunda parte sí está acreditado de una forma más importante, pero en la primera no está, su nombre no aparece entre un montón de directores de áreas que no sabes qué hacen realmente. Pero os puedo asegurar, y lo demuestro en el libro, que la fauna de La historia interminable, en ella tuvo que ver él, no solo en la construcción, sino en el diseño, muchísimo más que otros técnicos y otros creativos que aparecen acreditados dentro de la película. Y lo hago con dibujos, porque tengo los dibujos del artista conceptual, que era Willy Rico, y a la vez sus dibujos y su trabajo final. Y os puedo decir que en el fondo son criaturas suyas y son su trabajo. Bebe de unas fuentes tan interesantes como comenzar de la mano de Stuart Freeborn, que Stuart después va a crear el Yoda de Star Wars, va a crear a Chewbacca, va a crear los grandes personajes. De su mano, y de Charlie Parker, del maquillador, con el que va a desarrollar también su trabajo, y de Ray Harryhausen. Por eso es una suerte tremenda que después haya acabado en España y en el cine español y que nosotros nos hayamos podido beneficiar de eso, ¿no? En muchas ocasiones literalmente le ha salvado el culo a mucha gente, y ha solventado muchísimas cosas. Es verdad que Stuart Freeborn es quien se le reconoce por la autoría de Los simios de 2001, pero las máscaras eran de él, los gestos eran de él. Su aportación es importantísima. Es verdad que el maquillaje de Jack Mills, por el que es premiado por un Oscar, con John Mills, perdón, de La hija de Ryan, de David Lean, es verdad que el maquillaje está firmado por Charlie Parker, pero quien hace las prótesis y quien al final genera la posibilidad de la deformidad de Mills es Colin. Y eso, aunque obviamente uno gana un Oscar por interpretación, por su propia interpretación, obviamente ayuda siempre los maquillajes, es muy importante, ¿no? Y es verdad como también en algunas ocasiones ha tenido que salvar entuertos, porque cuando él interviene en Alien, el octavo pasajero, el rodaje ya estaba terminado, estaban haciendo los reshoots, y él es, a partir del momento en que Ridley Scott no está contento con el resultado de algunas de las secuencias, en el que él interviene en su elaboración. Sus aportaciones tecnológicas son absolutamente interesantes, muy interesantes. Habíamos visto en la Hammer que generalmente el conde Drácula lo veíamos como le daba la luz, cómo se deshacía, y hasta finales de los 70 eran unos efectos, aunque estaba Roy Aston como maquillador, pero eran unos maquillajes, digamos, precarios y, en fin, hasta cierto punto no muy realistas. John Badham, con una película de la Universal que se rueda en Inglaterra, le propone trabajar en el nuevo Drácula, y una de las cosas que tiene que hacer, aparte del logo del principio de la película, es que Drácula con la luz solar se queme y se deshaga al final, el personaje de Frank Langella. Lo hace, y lo hace tan gore que lo cortan de la película. El efecto que después os sonará muchas veces: un cráneo revestido, un cráneo con resistencia,
para generar el efecto en el que se va con aceleración, con aire caliente, con el sistema de resistencia, con una mezcla de espuma adecuada, en que una cara se deshace, una cara se derrite. Ese cráneo exactamente es el que después se vuelve a utilizar en el personaje del androide de Alien, y ese efecto en el efecto de la cremación se vuelve a utilizar. Ese cráneo y ese efecto es el que se facilita que después, en busca del arca perdida, el nazi pueda deshacerse en aquel plano tan glorioso que recordamos desde siempre. Es decir, los avances tecnológicos que él ha aportado son siempre muy interesantes, ¿no? Es responsable de que Arnold Schwarzenegger atacase bien a la serpiente y no la partiese en dos como estaba previsto que le hiciese, porque él era mucho más fuerte que el muñeco que habían hecho, y él resuelve la papeleta. Es el responsable de que 5.000 litros de sangre salgan por una puerta de un ascensor y rieguen toda la planta de aquel hotel tan maravilloso del Resplandor. Es el responsable de que a Rosario Flores le arrastre un toro en la película de Almodóvar, y es el responsable también de que a Eduardo Noriega le podamos ver con menos volumen en la película de Alejandro Amenábar, y sin embargo es uno de los rodajes más dolorosos si lo contamos en el libro, porque en el libro no contamos solo lo bueno, sino también las cosas malas, que después de eso, si queréis, podéis preguntar. Y hablando de cine de terror, pues ha estado en uno de los grandes títulos de la historia de terror, en algunos de los grandes, ¿no? Me llama especialmente la aportación de Colin a uno de los iconos del cine de terror de todos los tiempos, que es el Dr. Phibes, su máscara, y que nuevamente, por los créditos de la época, no solían aparecer los ayudantes, no se aparecían, algunas veces ni siquiera los titulares del departamento, él no aparece acreditado. Pero os puedo asegurar que es diseño suyo y acabado suyo la cara, la máscara que luce Vincent Price en Dr. Phibes. Es suyo una película que espero que alguna vez alguien pueda reponer, o que es Horror Hospital, que es absolutamente interesante, muy interesante, y con unos efectos bastante cañeros. La cita a Alien, la cita a Drácula, José Ramón Larraz, luego hablaremos de Las hijas de Drácula, de Vampires, que es además nuestro siguiente proyecto, y él entonces trabajó. Y un elemento muy interesante, cuando Christopher Lee se envolvía en la capa de Drácula y la pintura, ¿por qué la pintura? La sangre de las películas era de ese color. Colin patenta su propia sangre, Collins Claret, y nos da pues un precedente de lo que es para ahora en el cine moderno la sangre, lo que nos puede parecer una sangre realmente auténtica, y no esa sensación de pintura que había entonces. Bueno, pues con José Ramón Larraz trabaja en una película de terror entonces que se llama Vampires, que aquí se estrena en el año 79 como Las hijas de Drácula, y estaba esa sangre. Después vuelve a trabajar con él en el cine español en una película que era Al filo del hacha, donde por ejemplo le cortaba de forma eficiente 2 dedos a May Heatherly, me lo contaba el otro día, que se hizo muchísimas fotos porque decía que le impresionaba verse con tan pocos dedos en la mano, ¿no? De hecho fue a visitar a su hermana al rodaje, no le habían dicho nada y se dio un susto bastante importante. Y por encima de todo, el trabajo de quien yo creo que ha sido uno de los directores que ha conseguido pues algunas de sacar dentro del cine fantástico de terror español algunas de las sacar aquello que los fans estamos deseando ver en una película de terror, que es sangre, vísceras, monstruos, es decir, todo lo que podemos desear, que es Juan Piquer. No hizo con Juan Piquer Simón Mil gritos tiene la noche, por ejemplo, que no es así, que estaba Arsilio Cortijo, ni Slacks Muerte viscosa, pero sí que tiene oportunidad de entrar con él en 2 películas, en el Chulu Mansion y especialmente La Grieta, que en La Grieta es donde se consiguen desarrollar pues criaturas de todo tipo, abisales y absolutamente interesantes y muy divertidas, ¿no? Y hablando ahí de terror también, un poco para ir cerrando, donde hay mucha sangre y mucha innovación, un terror desgraciadamente real, dramáticamente real, que es el horror de la guerra. Yo creo que uno de los terrores más grandes que ha hecho
y de los horrores más grandes que ha hecho en pantalla Colin ha sido La Cruz de Hierro, ha sido la película de Sam Peckinpah, en el que los horrores de la guerra se ven con una crudeza que no se habían visto hasta entonces, con heridas y amputaciones en primer plano. Incluso ahora estamos muy acostumbrados a esto del disparo y que aparezca una especie, lo que se llama una rosa, ¿no? Que aparezca un trozo de tejidos con sangre, y esto hasta que él hace esas pequeñas explosiones en el cuerpo de los actores no se había desarrollado en el cine. Ahora estamos muy acostumbrados a esto, se dispara por un lado y por el otro se revienta toda la piel y toda la sangre, pero entonces no estaba visto. En el año 77 y fue una de sus evoluciones. Comenzó en un museo de cera y he tenido hasta ahora la suerte que en el mundo del largometraje he tenido la suerte de ser el último en dirigir de un largometraje, y ha sido también en un museo de cera en Londres. Ahora, antes de que hable, vuelvo a decir, ha sido un regalo. Estoy muy feliz, vuelvo a decir que estoy muy contento con la edición, lo repito para que lo escuche mi editor que está allí detrás, Basilio Rodríguez, que estoy muy contento con la edición, estoy muy contento con la acogida que está teniendo el libro, y que lo ha mimado mucho Pygmalion en su colección Lumière. Y deciros que nuevamente eso, que además estamos en el marco adecuado para presentar un libro así. Y ahora, antes de que hable,